¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Ok. Bueno, buen día a todos. Para comenzar con la charla, bueno, lo primero que les quería mostrar es esta imagen que me pareció muy ilustrativa, ¿sí? Que es lo que nos refleja, que si bien es un dibujo, ¿sí? Nos muestra cómo es el hueso por dentro, el hueso normal, en donde la capa externa es una capa más gruesa, más compacta, y la interna se empiezan a ver estos trabeculados, que son distintos tipos de tejidos del hueso, ¿sí? Y en el paciente con osteoporosis, ¿qué es lo que pasa? Esta cantidad de huesos se reduce, ¿sí? Y este trabeculado, que acá lo vemos que está bien unido, bien uniforme, empieza a perder esa conectividad, ¿sí? Y estas trabéculas se adelgazan. ¿Y esto en qué va a resultar? En que este hueso sea más frágil. Entonces, como para definir qué es la osteoporosis, lo decimos que es un desorden esquelético que está caracterizado por el compromiso de la resistencia del hueso. Y esto es tanto la masa, ¿sí? O sea, la cantidad, pero también es muy importante la distribución, porque a veces que quizás la cantidad no esté muy afectada, pero sí la distribución. ¿Y esto en qué va a resultar? En que predispone fracturas. Y bueno, y a modo de ejemplo, ¿sí? De lo que les estaba explicando, lo podemos quizás comparar con una estructura, con un edificio, en donde no es lo mismo tener una estructura organizada, en donde las fuerzas están bien distribuidas, ¿sí? Que tener un edificio en donde quizás tiene la misma cantidad de material, pero estos materiales están puestos de una forma irregular, ¿sí? Y con poca resistencia. En cuanto a la epidemiología, o sea, cómo se distribuye la osteoporosis, a quién afecta, bueno, la osteoporosis afecta a ambos sexos, y esto es importante que lo sepamos, ¿sí? Y va a ser tanto a las mujeres como a los hombres. Si bien es más frecuente en las mujeres, también puede afectar a los hombres. Y según estudios que están hechos en la población, en aquellos mayores a 50 años, 1 de cada 3 mujeres va a tener una fractura y 1 de cada 5 hombres. Y acá, ¿qué es lo que les quería mostrar en este gráfico? ¿Sí? Acá, del lado izquierdo tenemos mujeres y del lado derecho hombres. ¿Sí? Que las fracturas van a aumentar, ¿sí? A medida que pasan los años, va a empezar a ser más frecuente, ¿sí? Acá tenemos vertebrales, cadera y muñeca, que son fracturas osteoporóticas. Las más frecuentes son las vertebrales, y miren cómo aumenta con la edad, de una forma, digamos, exponencial. En el hombre también, pero lo hace de una forma más tardía. Bueno, y este es un estudio que se hizo en países de Latinoamérica, donde participó Argentina, y es un estudio que ellos lo que estudiaron es la cantidad de fracturas vertebrales en una población, ¿sí? Y más o menos refleja los que les mostré anteriormente, es que como a medida que pasan los años, aumenta el número de fracturas en la población. ¿Sí? Entre pacientes entre 50 y 60 años, esto es de alrededor del 14%, y miren cómo en mayores de 80 años llega casi que se duplica. ¿Sí? Y bueno, y me parece muy interesante ponerlo, es para mostrarles cuál es el ranking de Argentina de osteoporosis, de fracturas de cadera, y miren en dónde estamos, ¿sí? Estamos en un lugar en el mundo con una frecuencia alta, comparada con otras, y por ejemplo, en países asiáticos como es China, miren que qué poca cantidad que tiene respecto de la nuestra, y esto ¿con qué tiene que ver? Con la estructura de la cadera. ¿Sí? Ellos anatómicamente, por una cuestión racial, tienen una forma en la cadera que los protege de fracturas de cadera. Y estos, también tenemos estudios hechos en Argentina, que estos están hechos en mujeres de 50 años, y estos datos se han sacado a partir de estudios de densitometrías, ¿sí? Y en mujeres mayores de 50 años, una va a tener una densitometría que es normal, 2 osteopenia y 1 osteoporosis. Y bueno, este es un estudio que se realizó en Australia, en un lugar que se llama Dugo, que ¿qué es lo que estudiaron? ¿Sí?
Estudiaron en aquellas personas que se fracturaban, ¿sí? Y acá ponen fracturas por fragilidad, ¿y esto qué tiene que ver? Fragilidad, les explico el término para que lo entiendan. Nosotros llamamos fractura por fragilidad aquella que se produce con un impacto menor, como por ejemplo caerse desde la altura donde uno está parado, ¿sí? Normalmente uno no se debería fracturar ante una caída desde esa altura, y si ocurren con fracturas, con traumas menores, sabemos que son por fragilidad y que este paciente puede tener osteoporosis. Entonces, volviendo al gráfico del pueblo de Dubbo de Australia, ellos que estudiaron, que en pacientes que se fracturaron, fíjense que compararon la mortalidad de los que se fracturaron y de la población general, ¿sí? Y fíjense que los fracturados tuvieron una mortalidad más alta que los no fracturados, pero en los hombres esta mortalidad fue más alta. Así que hay que tener en cuenta que los hombres, si bien se fracturan menos, tienen una mortalidad mayor porque quizás puedan tener algunas otras condiciones asociadas. Y bueno, ¿qué hay que tener en cuenta de la fractura de cadera, que es la fractura osteoporótica mayor? Es que luego al año, después de haberse fracturado la cadera, hay un 20% de mortalidad, un 30% que quedan con incapacidad permanente, un 40% una dependencia para caminar, y hasta un 80% puede tener alguna incapacidad para realizar una actividad diaria. Perdón, acá. Y bueno, ¿y qué es otro dato que les quería comentar? Que aquel paciente que se fractura tiene un riesgo aumentado de volverse a fracturar al breve periodo de tiempo entre el año y los 2 años, ¿sí? Y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta porque según estudios hechos, hay un grupo después de que un paciente se fractura, solamente menos del 30% recibe el tratamiento, ¿sí? Por eso es importante, cuando aparece una fractura por osteoporosis, empezar un tratamiento para prevenir que aparezca una nueva fractura. Y acá en este gráfico, ¿qué les quería mostrar? Es, bueno, cómo nosotros a lo largo de la vida vamos a ir formando nuestro esqueleto, y esto comienza, bueno, a partir del nacimiento, ¿sí? Y esto llegando a un pico máximo en la adolescencia. El hombre tiene una capacidad mayor que la mujer, ¿sí? ¿Y qué es importante en este momento de la vida? Es que tener una alimentación saludable, un aporte de nutrientes, proteico, también la actividad física, y acá también nos juega un papel muy importante la genética, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros vamos a tratar de optimizar a través de los estilos de vida lo que nuestra genética nos permita alcanzar de hueso, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre en la mujer? Esta cantidad se mantiene a lo largo de la vida, y luego de la menopausia, en la mujer hay una caída abrupta, y esto tiene que ver con la pérdida de los estrógenos. ¿Sí? Hay una caída abrupta luego de la menopausia, que luego se estabiliza y se va perdiendo lentamente con los años. En cambio, en el hombre también ocurre la pérdida con los años, pero es es más gradual que en la mujer porque ellos no tienen la situación de pérdida rápida de la testosterona como sí lo tiene la mujer. Bueno, y en cuanto a cuáles son las causas de osteoporosis, hay que tener en cuenta que hay ciertos minerales que son fundamentales en la composición del hueso, y estos son el calcio, el fósforo y el magnesio. Pero también estos minerales también se utiliza el organismo para otras funciones, entonces es importante que nosotros lo aportemos con la dieta a los minerales, pero también hay que tener en cuenta que estos se tienen que absorber de forma adecuada y que el riñón no los tenga que perder. Cuando falla alguna de estas situaciones, el organismo utiliza estos minerales que los necesita para otras funciones, sacándolos del hueso.
Bueno, también como factor de riesgo de osteoporosis, la disminución de los estrógenos, la testosterona, que les expliqué con el gráfico anterior. Y además hay ciertos estilos de vida que van a ser deleterios para el hueso, como ser el tabaquismo, el alcohol, y esto quiere decir tomar más de 2 unidades de alcohol diario, la falta de actividad física, tener un peso muy bajo y la deficiencia de vitamina D. Y hay ciertas enfermedades que van a estar relacionadas con alteraciones en el hueso o con pérdida de hueso, como hacer la diabetes, cuando hay falta de estrógenos o testosterona a una edad muy temprana, ¿sí? La enfermedad celíaca porque no se absorben bien los nutrientes, el hipertiroidismo, las enfermedades hepáticas, la artritis reumatoidea, la enfermedad renal crónica y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que quizás muchos la conozcan como el EPOC. Y bueno, acá pongo una señal de alerta, ¿sí? En aquellos pacientes que tengan familiares directos con osteoporosis, ¿sí? Porque puede haber un componente genético que nos predisponga, y haber tenido fracturas previas. Esto, como les dije anteriormente, nos tiene que llamar la atención de pensar de que podamos tener osteoporosis. Y acá les pongo las caídas, que si bien no tienen que ver en sí con osteoporosis, pero sí con fracturas, porque la mayor parte de las fracturas se producen por caídas. Hay que tener en cuenta que las caídas es una situación común en los adultos mayores, que 1/3 de las personas mayores a 65 años y hasta la mitad de los mayores de 85 años tienen al menos una caída por año, y de estas personas que se caen, la mitad repiten una caída, ¿sí? Y de estas, de las caídas, el 5% resulta en fracturas. Por eso también tenemos que tenerlas en cuenta como un factor de riesgo de fracturas a las caídas. Y bueno, también existen medicamentos que van a afectar a nuestros huesos, y hay que tenerlo presente, como ser los corticoides, las anticonvulsivantes, los medicamentos hormonales para el cáncer de mama y el cáncer de próstata, y medicamentos para el HIV. Bueno, y acá, digamos, ¿cómo detectamos la osteoporosis o qué nos tiene que alertar que yo pueda llegar a tener osteoporosis? En cuanto a la altura, haber perdido más de 6 centímetros de altura desde lo que nosotros recordamos de cuando éramos jóvenes, nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque esto puede tener una relación en que pueda haber habido una fractura vertebral que nosotros no nos hayamos dado cuenta, ¿sí? que sea asintomática. La joroba, ¿sí? Cuando tenemos esto, también nos tiene que llamar la atención, puede ser que sea porque haya una fractura vertebral, ¿sí? La columna adopta esa morfología. Y después también tener en cuenta que esos pacientes que necesitan algún tipo de ayuda para caminar, como usar bastón, trípode, andador, y esto, ¿en qué tiene que ver? En que esta persona, por un lado, quizás pueda tener algún trastorno en la marcha, por la condición que fuese, o bien puede tener debilidad muscular, y esto nos predispone a caídas. También los pacientes que tengan dificultad para incorporarse de la silla, porque también nos habla de debilidad muscular, lo que nos predispone a caídas. Y tener en cuenta que aquellas pacientes que están con un reposo muy prolongado, en cama, ¿sí? Que en esta situación hay una pérdida muy importante de hueso, por esto estos pacientes deberían ser evaluados. Bueno, ¿y cómo hacemos para detectar la osteoporosis antes que aparezcan las fracturas? Bueno, una de las herramientas que tenemos es la densitometría. ¿Qué es la densitometría? Es un estudio muy sencillo que este es el aparato, el equipo que les pongo acá de ejemplo, que el paciente se recuesta en la camilla, lleva unos minutitos y hay una cierta radiación, pero la verdad que es mínima y muchas veces menor que lo que implica una placa de tórax. ¿Sí? ¿Y cuáles son los sitios que nosotros medimos habitualmente? La columna, la cadera y en algunas ocasiones particulares el antebrazo.
Y bueno, ¿quién tiene que hacerse la densitometría? Bueno, actualmente, según las normas actuales, se debe pedir a todas las mujeres mayores a 65 años, deberían tener pedido una densitometría, pero también en menores a 65 años, en aquellas que tengan factores de riesgo de presentar osteoporosis. Los hombres deberían hacerse un estudio de densitometría a partir de los 70 años, ¿sí? Y también menores si tienen factores de riesgo, adultos que hayan tenido fracturas por fragilidad, o que tengan enfermedades que se asocien a pérdida de hueso. ¿Y cómo interpretamos la densitometría? Bueno, lo comparo como si fuese un semáforo, ¿sí? El verde, todo bien, amarillo y cuidado, y ya el rojo, alerta, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la densitometría? Es comparar con una población de referencia, ¿sí? Esto es un poco complejo, es un dato más, que debería ser interpretado por el profesional porque, bueno, quizás está normal, pero como vimos el tema de la resistencia pueda estar alterada. Y bueno, ¿qué pasa en estos tiempos de COVID, en donde, bueno, uno tiene miedo de ir al hospital, en donde quizás nos han cancelado el turno? Bueno, no hay que alarmarse, si la postergan, esto se hace después, no es una cuestión urgente. Generalmente la masa ósea no se va a perder tan rápido, y lo conversan con su médico sobre el riesgo individual de cada uno de fracturarse. También nos va a servir el laboratorio para medir ciertos marcadores del hueso, y esto también es una parte importante. Y a través de las radiografías nos va a permitir ver si hay presencia de fracturas previas. Bueno, ahora que les conté un poco qué es, a quién le afecta, cómo es la situación en nuestro país, ¿qué podemos hacer para tener nuestros huesos sanos? Bueno, estos son ciertos pilares básicos: hacer ejercicio físico regular, adaptado para la edad, una dieta saludable para nuestros huesos, y hacer una consulta a nuestro médico sobre nuestro riesgo de osteoporosis. Bueno, y en cuanto a la vitamina D, ¿sí? La vitamina D es considerada hoy en día una hormona que se produce a través de la irradiación solar. Nosotros tenemos una producción cutánea. Esa es la fuente principal de vitamina D, ¿sí? ¿Cuál es la función de la vitamina D? ¿Para qué me sirve tener la vitamina D? Bueno, principalmente a nivel del hueso, la vitamina D lo que va a hacer es permitir que se absorba el calcio que nosotros comemos de los alimentos a través de los intestinos, ¿sí? Y además también tiene funciones en sí en el hueso que ayudan a que este se mineralice mejor, que estimulan a las células que forman ósea, pero bueno, es un poco más específico, pero bueno, para nuestros huesos es algo fundamental. También tiene otras acciones beneficiosas que cada vez le encontramos más, pero básicamente nuestro hueso es eso. ¿Dónde más está la vitamina D? Bueno, también está en los alimentos, pero ¿qué pasa con la vitamina D en los alimentos? Es que en general es bastante escasa para la cantidad que nosotros necesitamos en el día. Entonces, generalmente es poco lo que nos aporta las comidas. Y además hay que tener en cuenta que va a haber ciertas situaciones en que nuestra producción cutánea de la piel, de la vitamina D, puede estar alterada. ¿Y cuáles son estas? Bueno, el color de piel, ¿por qué? Porque ante pieles más oscuras, estas actúan como si fuese una barrera a los rayos solares, y se va a necesitar una mayor cantidad de rayos solares para que se produzca vitamina D. El envejecimiento también, porque a medida que uno envejece, producimos menos cantidad de vitamina D. Las latitudes extremas, ¿sí? Aquellos pacientes que del sur, en nuestro caso, en nuestro país. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la forma en la que nos percibimos nosotros los rayos solares. No es lo mismo que el rayo solar nos dé de forma directa que nos dé cruzado, ¿sí? Por explicarlo así. Los momentos al día
hay mayor, la radiación para que nosotros produzcamos vitamina D es mejor en ciertos horarios, es más o menos alrededor del mediodía. En las estaciones, porque en invierno hay menos cantidad de radiación que en el verano. Los obesos, ¿por qué es esto? Porque la vitamina D se almacena en el tejido graso. Entonces, digamos que se distribuye de otra manera y por eso tenemos los obesos tienen niveles más bajos de vitamina D y bueno, ciertas enfermedades, ¿sí? Que tienen que ver con una cuestión ya del metabolismo, bueno. Pero también hay que tener en cuenta que hay personas que tienen que tener ciertos cuidados en la piel, como pacientes que han tenido cáncer de piel o que estén inmunosuprimidos. Y bueno, esto también son cuestiones que hay que tener en cuenta, porque si no tenemos producción a través del sol, quizás nos esté faltando vitamina D, nuestros niveles sean deficientes. Y bueno, ha habido estudios en la Argentina. ¿Cuál es el nivel que hoy en día nuestras sociedades sugieren tener como normal? Que sea mayor a 30. Pero miren qué frecuente que es que los niveles sean bajos. En el sur es mucho más bajo, de 14, cuando debería ser de 30, ¿sí? Pero también en el centro y en el norte del país hay valores más bajos de lo que deberíamos tener. Además hay que tener en cuenta que también la vitamina D, como les conté que tiene otras funciones en otras células del organismo, también a nivel muscular hace su efecto, y cuando falta vitamina D puede predisponer a caídas, y esto es por la debilidad muscular. Bueno, y acá yo lo que les quise mostrar es, bueno, nosotros quizás en nuestras actividades diarias tenemos una mayor exposición solar, ya sea por deporte, por recreación, o bueno, cuando nos vamos de vacaciones, o jugamos con nuestros nietos, bueno, situaciones que normalmente solíamos tener, pero ¿qué pasó? Estamos más cerca de esta situación ahora, en donde, bueno, nos hemos tenido que reinventar en nuestras tareas y pasamos más tiempo en casa. Entonces, también esto hay que tenerlo en cuenta para los valores de vitamina D. Y bueno, quizás haya alguno de ustedes que haya escuchado hablar, que tanto se ha escuchado tantas cosas del coronavirus, y quizás alguno haya escuchado hablar del coronavirus y la vitamina D. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué sabemos en concreto? Es que en sí la vitamina D y el sistema inmune tiene un efecto a nivel del sistema inmune, y esto es ¿por qué? Porque se ha visto que fortalece las barreras naturales, ¿sí? Nuestras barreras naturales para evitar que ingresen los microorganismos, y también regula el sistema inmune, disminuyendo la inflamación. ¿Cómo se sabe esto? Esto viene de hace muchos años, ¿sí? En la época de la tuberculosis, en donde vieron que aquellos pacientes que recibían aceite de hígado de bacalao, que es una sustancia que tiene una concentración muy grande de vitamina D, andaban muy bien. ¿Sí? Miren qué interesante las publicidades de esa época, en donde tenía tantos beneficios, ¿no? Cura de la tisis, escrófula, bronquitis, resfriados, miren, era algo fantástico. Entonces, ¿y qué más vieron? En que los pacientes que se exponían al sol andaban mucho mejor de la tuberculosis. Y bueno, acá miren acá cómo se hacían hospitales con solarios grandes, acá vemos los pacientes expuestos al sol. Y esto de nuestro país, que quizás algunos lo conozcan, este es el sanatorio el de Santa María de Punilla, que fue creado para esto, ¿sí? Miren los pacientes en los solarios, este es el Hospital Tornúa, acá en Buenos Aires, y publicidades en Estados Unidos, miren cómo ponen al sol, ¿sí? Para pelear a la tuberculosis. Y bueno, ¿qué estudios hay hechos en vitamina D con lo que respecta a las infecciones respiratorias? Se ha visto que tiene un efecto protector, que aquellos pacientes que los han tratado con vitamina D han tenido menos tiempo de internación y que reduce la inflamación de las vías respiratorias.
Y en concreto, ¿qué hay con coronavirus? Hay estudios que son poquitos, que todavía no podemos sacar grandes conclusiones, eso quiero que lo tengan en claro, que si bien hay más investigaciones en marcha y quizás más adelante lo tengamos más esclarecido, pero quizás hay algunos estudios en que han demostrado que aquellos pacientes que tenían valores más bajos tuvieron síntomas más severos. Así que en conclusión, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que es importante, por todas las funciones buenas que tiene la vitamina D, que tengamos un nivel adecuado. Y bueno, en aquellos de ustedes que ya les hayan dado tratamiento con vitamina D, no lo suspendan, tienen que seguir. No tomar dosis mayores a las recomendadas, a menos que su médico se los indique, y si tienen alguna duda sobre el tratamiento, lo consultan con un profesional. Bueno, pasando a la actividad física, ¿sí? ¿Por qué es importante la actividad física para nuestros huesos? Porque fortalece la resistencia ósea, ¿sí? Es lo que nos permite el ejercicio, nos ayuda al equilibrio, a la agilidad, por lo tanto reduce las caídas, mejora la independencia y la calidad de vida, y además mejora la salud en un montón de otros aspectos, como es la salud cardiovascular, pulmonar. Bueno, en cuanto a qué es lo que recomendamos, generalmente una caminata rápida, pero bueno, esto lo vamos a hablar más adelante con la kinesióloga, así que yo no me voy a detener mucho en esto porque los voy a cansar. También es importante aquellos ejercicios de coordinación y equilibrio, las danzas nos ayudan en ese sentido, el tai chi, y ejercicios de fortalecimiento de la espalda, pero bueno, esto tiene que ver cada paciente en particular, porque no es lo mismo algún paciente que tenga mucha fragilidad del hueso que el que no la tenga. El ejercicio además nos va a mejorar la postura, el equilibrio, nos va a ayudar a protegernos de las caídas y disminuir la posibilidad de fracturas. Hay que prestar atención en que no caernos al hacer ejercicio, ¿sí? Que no sea peor el remedio que la enfermedad, mantener la espalda recta y hacer un entrenamiento que sea progresivo. ¿Sí? Bueno, lo más importante es que nos divirtamos mientras lo hacemos. Evitar los movimientos bruscos o torsiones, la flexión excesiva de la columna, evitar movimientos repentinos o de mucho impacto. ¿Sí? Acá miren lo que les puse una cruz, no, estos ejercicios no son recomendados, donde flexionamos mucho la espalda por una cuestión que puede predisponer a fracturas vertebrales en pacientes con osteoporosis. También tener en cuenta no levantar objetos pesados. Bueno. Entonces, ¿qué es una fractura? ¿Sí? Mile. Sí. Buenas, hola. Buenas con todos. Hola Maru, qué bueno que estás. Hola. Bueno. Les corto un minutito para comentarles a todos que les enviamos en el chat un formulario de Google que es muy sencillo, apretan en el clic, se abre y pueden completar con sus datos, comentarios, qué palabra les llamó la atención de la charla y de las distintas charlas. Ahora María Eugenia, va a hablar de fracturas y osteoporosis, y fractura y COVID, lo nuevo. Bueno, ¿qué es una fractura? La fractura se describe como la ruptura total o parcial del hueso. Existen diversas causas de fracturas, unas de bajo impacto y otras de alto impacto. Las de alto impacto sabemos por accidentes automovilísticos, por lesiones deportivas. En cambio, las de bajo impacto, que se relacionan con una baja masa ósea deficiente, que está dado por la osteoporosis, son las caídas de sus propios pies o caídas de propia altura, que más que nada se pueden dar una fractura de muñeca, una fractura de húmero, y las fracturas de la columna vertebral y las de caderas. Estas dos últimas son las que tienen más alteraciones con la calidad de vida de los pacientes. Siguiente, por favor.
Bueno, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de las fracturas osteoporóticas? Muchas veces, la mayor parte van a pasar desapercibidas, sobre todo las fracturas a nivel de columna vertebral, pero las manifestaciones que a veces podemos tener es un dolor dorsal o lumbar, o a veces los pacientes empiezan a caminar jorobados, como se pueden ver aquí en la figura. Siguiente, por favor. En cuanto a las fracturas de cadera, generalmente esto va precedido de una caída de su propia altura y el paciente al momento ya no se puede levantar, tiene mucho dolor e impotencia funcional. Siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas, como ya les dije, las fracturas vertebrales, la mayor parte son asintomáticas y se detectan en una radiografía, ¿sí? Pueden cursar con un dolor dorsolumbar, en cambio las fracturas de caderas van antecedidas de una caída, posteriormente puede haber dificultad para movilizar la extremidad inferior. Siguiente. Aquí podemos ver un gráfico en donde se ve en la parte izquierda cómo es la columna vertebral. Ven las vértebras todas bien compactas, bien formaditas. Y acá en la parte derecha, a mí, vamos a ver las vértebras totalmente aplastaditas, que son, no tienen el tamaño habitual como están del lado izquierdo, ¿sí? Estas son las fracturas vertebrales y solo el 30% son sintomáticas, ¿sí? Ante la presencia de una fractura vertebral, aumenta el riesgo de nuevas fracturas vertebrales. Generalmente nosotros internamos a los pacientes cuando tienen un dolor dorso-lumbar insostenible que no mejora con un tratamiento analgésico en domicilio y, por supuesto, toda fractura de caderas internas. Siguiente, por favor. En la internación trabaja un equipo, tanto médicos clínicos, traumatólogos, kinesiólogos, nutricionistas. Es un equipo multidisciplinario en el cual consta de valorar al paciente, de ingresarle a un quirófano, de ver después cómo responde, darle tratamiento para el dolor. Nosotros también le valoramos, damos calcio, suplemento, vitamina D, y si el paciente está en condiciones, en hospitalización, suministramos un tratamiento osteoactivo intravenoso, debido a que la mayor parte de fracturas por fragilidad, que ya les dije que es debido a caída de sus propios pies. Siguiente, por favor. En el domicilio, posteriormente, se hace un seguimiento, va la kinesióloga, le dan el calcio, el suplemento, la vitamina D, y por supuesto nosotros hacemos un seguimiento a los 15 a 20 días con un nuevo laboratorio, preguntando cómo está tolerando el calcio, si está tomando o no la vitamina D, y posteriormente derivamos a consultorios externos. Siguiente, por favor. Bueno. Generalmente, como yo les dije, el que tiene más predisposición y alteración para la familia es las fracturas de cadera, ¿sí? que afectan no solamente a quien lo padece, sino a toda la familia, ya que hay mucho dolor en el paciente, puede haber interrecurrencias, a veces una trombosis venosa profunda o una tromboembolia pulmonar, entonces no solamente afecta a él, sino afecta a todo el grupo familiar. Y en las fracturas de cadera nosotros trabajamos tantos como traumatología, endocrinología, kinesiología, nutrición y clínica médica. Siguiente. Las fracturas de bajo impacto es la manifestación clínica de una osteoporosis. Generalmente la osteoporosis no da ningún tipo de manifestación clínica y eso quiero que se lo graben. Ya cuando hay una manifestación clínica es porque hay una fractura, ¿sí? Las fracturas de cadera y de columna radican en el fuerte impacto que tienen la calidad de vida del paciente. Siguiente, por favor. En cuanto a las fracturas de caderas, que son las que más inhabilitan permanentemente al paciente, esto va a producir un 30% de inhabilitación y una vida en hogares, no solamente al paciente, sino también a la familia, y también recordemos que puede provocar una mortalidad. Siguiente, por favor. ¿Cómo prevenir las fracturas, sobre todo ahora?
Bueno, primero, mi compañera ya lo explicó, haciendo un ejercicio físico, que para esto vamos a tener nosotros un taller, que están todos invitados los próximos miércoles. Posteriormente hay que hacer un ajuste en la vivienda, si hay alfombras, si hay cualquier cosa que nos podemos resbalar, ¿sí? o si hay animales en el cual nos podemos enredar nuestros pies, debemos de tener mucho cuidado. Para esto también va a haber un taller con la kinesiología, ¿sí? Cambiar nuestros lentes si es que no podemos llegar a tener mucha visión, tener un calzado adecuado. Lo que no debemos de hacer es, mientras estemos en la casa y en otro lado, si es que no tenemos buena visión, ponernos gafas, cambiar la medicación de un momento a otro, o utilizar psicotrópicos que nos pueden alterar lo que es el estado del sueño. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al COVID, a nosotros actualmente, en general, nos produce a todos miedo, angustia, temor, enojo, tristeza, llantos, pero es una situación que estamos viviendo actualmente y que tenemos que saber cómo llevar todos estos sentimientos y cómo saber sobrellevarla. Siguiente. Siguiente. Y existen grupos vulnerables, las mujeres embarazadas, los pacientes con EPOC, pacientes con enfermedades cardíacas, los diabéticos, los enfermos renales crónicos y los adultos mayores. Voy a poner un especial hincapié en los adultos mayores, que es la mayor parte en donde padecen de osteoporosis. Siguiente. ¿Qué es lo que se recomienda? No interrumpir el tratamiento para la osteoporosis, incluyendo si están tomando suplementos de calcio y vitamina D, que le hayan recetado, y ante la duda se debe de hablar con el médico tratante. Siguiente. Si el hospital o el gobierno se aconseja que se quede en casa y le preocupa visitar el consultorio de su médico o el hospital, o si necesita que le vuelvan a dar una receta, se debe de intentar pedir una cita, sea por teléfono, teleconsulta, contactarse por otros medios como el correo electrónico, que al momento en nuestro hospital es muy fácil de conseguir. Siguiente. Y lo más importante, mantengamos el contacto con las familias, con los amigos, por teléfono, correo electrónico. El aislamiento es solamente físico, no tiene por qué ser un aislamiento social. Así que existen otros medios como las redes sociales, las telellamadas, el Zoom. Siguiente. Bueno, y que sea el último yeso, que sea la última fractura. Amas tus huesos, protege tu futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Maru, Maru y Mile, por la charla. Acá en la última foto estamos los que pertenecemos al grupo del sector de osteopatías metabólicas. Estamos a disposición cuando necesiten.